Buenas tardes, amados hermanos. Estamos una vez más aquí para, de alguna manera, dar una enseñanza, de alguna manera, ministrar el corazón, de alguna manera, honrar al Señor con esto, con la palabra, ¿no es cierto? Y agradeciendo también al Señor el poder tener la vida para hacerlo, ¿no es cierto? Porque dependemos de su gracia, dependemos de su amor, dependemos de que Él esté con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto? Y nuestra vida es una vida de fe en Cristo, de fe en la pasión de Jesús, en el amor de Jesús, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Creemos en esa obra redentora, por lo tanto, nos movemos en ella todos los días de nuestra vida, así que es un gozo poder estar aquí, es un gozo poder pensar en el amor de Dios, en su gracia y en su misericordia para contigo, para con usted y para conmigo, ¿no es cierto? Así que oramos, Señor, gracias le damos, Señor, por este tiempo. Entregamos este tiempo a usted, lo ponemos en sus manos, creemos que sin su ayuda estamos perdidos, sin su ayuda no somos nada. Señor, queremos dedicar este tiempo para decir que usted es el dueño de todas las cosas, que usted tiene todo el control en todos los aspectos de nuestras vidas, no tan solamente en nosotros, sino que globalmente cada persona está sujeta, Señor, a su voluntad. Le damos gracias porque por misericordia usted nos alcanzó y por gracia suya podemos estar aquí de pie todavía en esperanza, Señor, de que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que honramos su nombre en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Como la semana pasada estuvimos ministrando de alguna manera la palabra acerca de lo que es la familia, ¿no es cierto?, que fue ideada por Dios, que estuvo siempre en el corazón del Padre, que Dios quería tener una familia de muchos hijos iguales a su Hijo Jesús, pero para ello Él ideó la familia, ¿no es cierto? Y como el mundo tiene un concepto errado hoy en día acerca de la familia, Dios una vez más nos recuerda que la familia es el centro, es la célula madre, es la célula nativa, la primera célula de la humanidad, ¿no es cierto? La familia. Así que gracias al Señor por esa enseñanza. Hoy quisiera de alguna manera también que hablemos un poquito de lo que es el servicio en este tiempo que está, digamos, muy difícil, está muy rara esto de lo del servicio, donde en ellos, me incluyo yo, estamos muy cómodos. Y nos cuesta de repente preocuparnos de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé si te ha pasado a ti, no sé, pero necesitamos de alguna manera hablar acerca del servicio. Y el servicio tiene que ver con Jesús. Amén. Así que vamos a leer una lectura que está en Mateo 20, del 20 al 28. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo, la mamá: ordena que en tu reino se sienten mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos, le dijeron ellos. Jesús le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, le dijo él, sino que a aquellos para quien esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, los 10 discípulos, el resto, dice, se enojaron contra sus hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No es cierto? Esta palabra del Señor tiene que ver mucho con su corazón, con su pasión, con su vocación, ¿no es cierto? Que es una vocación de servicio, ¿ya? Nos habla que la iglesia debe ser la extensión de Cristo en la tierra. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras, estaba buscando en ellos que ellos fueran la extensión de Él en la tierra. Y así es para nosotros hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y por ser el cuerpo de Cristo es la prolongación de Cristo en la tierra, ¿no es cierto? Podemos decir que todo lo que Jesús fue en su encarnación, cuando Él vivió en la tierra, la iglesia lo es también en la misión que tenemos que hoy en día vivir o hacer, ¿no es cierto? Cristo no vino para ser servido, como Él mismo dijo, sino para servir. Y servir es identificarse con el necesitado. Cristo se identificó contigo y conmigo, ¿no es cierto? Porque éramos los más necesitados. Yo soy el más necesitado de todos los hombres y agradezco a Dios que Él me amó, me llamó y se puso en mi lugar. Es decir, se identificó con mi necesidad y se identifica con tu necesidad y se identifica con la necesidad de los que sufren, de los que están en diversos problemas y dificultades en la vida, ¿ya? Entonces, como nosotros hemos conocido a Jesús y somos sus discípulos, no estamos para ser servidos, sino estamos para servir, porque somos ¿qué? Somos la prolongación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y recordando un poco lo que acabamos de leer del 25 en adelante, dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, ¿no es cierto? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, se refiere a Él, a Jesús, no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no es cierto? Como la iglesia del Señor, nosotros debemos encarnar el Espíritu de Cristo. ¿Y el Espíritu de Cristo cómo es? De servicio. Ese es el Espíritu de Cristo, servir a los demás. Él sirvió a la humanidad. Somos sus discípulos y debemos ser como Él, ¿no es cierto? Él nos dio ejemplo de eso. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo, ¿no es cierto? En Filipenses 2:5, del 5 al 9, Pablo le habló a los filipenses en esos tiempos, pero la palabra del Señor, como es vida, está viva, hoy es para nosotros. Y lo dice de una manera tan profunda, tan hermosa, dice: haya pues en vosotros, iglesia, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Por lo tanto, Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje de las Escrituras quizás no tendríamos que leer nada más,
quizás no debiéramos decir nada más, sino que ponernos en el lugar de Jesús, porque la palabra del Señor es eterna, la palabra del Señor es presente. Entonces, al leer este pasaje de las Escrituras, nosotros debiésemos estar rendidos ante el Señor, debiésemos estar humillados delante del Señor y entender que Él, siendo Dios, teniendo todo, lo dejó todo para ser como tú y para ser como yo, para vivir las mismas aflicciones que sufres tú como las que sufro yo, a pasar necesidades como algún momento las has pasado tú y las he pasado yo, a vivir situaciones dolorosas. En un momento de la historia, cuando Jesús estaba en la tierra, dice que las aves tienen nido, dijo él, las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús vivía y vivía por todas partes. No tenía un lugar seguro, ¿no es cierto? No tenía un lugar donde cobijarse permanentemente, sino que Él andaba por lugares distintos con sus discípulos, predicando el Evangelio, sirviendo a la gente, sirviendo a los necesitados, amando, perdonando, siendo comprensivo y teniendo tantas cualidades que Él quiere que nosotros también imitemos, que hagamos también con nuestros semejantes. Eso se llama servicio. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque usted en obediencia vino a morir por nosotros. Siendo Dios, usted lo dejó todo, dejó su gloria para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre y ser salvos de la condenación eterna. Gracias, Padre, es tan bello esto. Entonces, también Jesús en Juan 13:15 nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor hizo todo lo necesario, nos dio ejemplo en todas las cosas, para que nosotros le imitemos y hagamos como Él hizo. Entonces, pensando en que Cristo hizo esta maravilla tan grande, este sacrificio tan bello, este servicio que prestó, aún dando su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y si nosotros no estamos bien, no estamos contentos, no estamos con gozo, es quizás porque no estamos sirviendo como Él sirvió. Quisiera hacer unas preguntas. ¿Te has sentido desubicado o desubicada en algún momento o ahora mismo te sientes desubicado o desubicada dentro de la iglesia? ¿No te sientes realizado o realizada dentro de la iglesia? ¿Sientes que todos trabajan, todos van, todos vienen, todos hacen esto y tú no haces nada? Como que no tienes una misión dentro de la iglesia, como que no tienes vocación. ¿Te sientes con una insatisfacción dentro de ti? ¿No te sientes satisfecho? ¿Sientes que te falta algo? ¿Sientes que eres salvo? Sabes que eres salvo, sabes que perteneces a la iglesia, pero sientes que estás insatisfecho. ¿Vives en una permanente tensión entre lo que haces y lo que quisieras hacer? ¿Estás haciendo las cosas no como dice la palabra, que lo hagamos con gozo, que alegremente demos? ¿Cómo está tu vida? Quizás si estás viviendo alguna de estas situaciones en tu corazón, lo más probable que sean síntomas de que no estás sirviendo como el Señor te está enseñando. El Señor nos enseña que seamos como Él. ¿Ya? La vocación esencial en nosotros es el servicio, porque esa era la vocación de Jesús. Si tú no conoces tu vocación, tampoco sabes cuál es la función que vas a tener o vivir o hacer dentro de la iglesia. No estás cumpliendo una función porque no has entendido
¿Cuál es tu vocación? Tu vocación, si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo del Señor, tu vocación es el servicio, servir a los demás. Antiguamente la iglesia antigua, no estoy hablando de la primitiva, estoy hablando de la iglesia 40, 50 años atrás, pensaba que servir al Señor era hacer cosas dentro de la iglesia, predicar, coordinar, hacer el aseo. Esa es una parte, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es hacer lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Llevar el evangelio, predicar, y hay tantas situaciones, hay tanta necesidad donde tú y yo podemos servir, ¿no es cierto? Entonces, la idea, amado, es que nosotros debemos entender y reconocer que hemos sido diseñados por Dios para el servicio, que nuestra naturaleza, que la naturaleza de nuestro ser es servir a los demás. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza de Cristo es el servicio. Y si nosotros queremos ser como Jesús, además el Padre quiere que nosotros seamos semejantes a Jesús, debemos entender y llevar a cabo lo que es el servicio, ¿no es cierto? En Hechos 20:35 dice: es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, cuando nosotros empezamos a servir, cuando nosotros empezamos a dejar todo esto que es la insatisfacción, la desubicación, no sentirse realizado dentro de la iglesia, es porque no estamos sirviendo. Pero si entendemos que el Señor nos ha llamado a servir, nosotros vamos a vivir experiencias que no nos va a dar el hecho de que no estemos sirviendo. Vamos a recibir efectos buenos y eternos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ser libres del egoísmo. Muchas veces no servimos porque somos egoístas. El tiempo que tengo es para mí. El dinero que tengo es para mí. La profesión que tengo es para mí. Todo es para mí. Pero Cristo no es así. Él dio todo por ti y por mí. Él sirvió con tiempo, con todo lo que tenía, y finalmente Él sirvió con su vida. Lo leíamos ahí en Filipenses, ¿cierto? Que Él sufrió la muerte y muerte de cruz por amor a ti y por amor a mí. Él sirvió al Padre y sirvió a quienes estaban en su entorno y sirvió a la humanidad, ¿no es cierto? Las intenciones de nuestro corazón pueden ser encaminadas y llevadas en la dirección correcta, porque a veces, ¿cómo servimos? A veces servimos para ser vistos, a veces servimos para que otros vean cómo lo hacemos, o para que otros vean lo que damos. No debe ser así, debe ser por amor. Eso es, yo debo servir, tú debes servir por amor, ¿no es cierto? Como Jesús lo hizo. Jesús nunca esperó el pago de nadie cuando estuvo en la tierra. Y si ustedes leen las Escrituras, Él desde que nació fue perseguido, aún antes, ¿no es cierto? Dice que Herodes mandó a matar a los niños cuando nació Jesús hasta los 2 años de edad, porque en uno de esos podía matar a Jesús, al Mesías, al ungido de Dios, ¿no es cierto? Tuvieron que huir. Se crió años, estuvo Jesús en Egipto con sus padres. Fue perseguido siempre. Y hasta el último día de su vida, que también fue acusado falsamente y fue crucificado. Él nunca esperó ser visto. Él sirvió y sirvió por amor a su Padre, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a servir, comprendemos que predicar, por ejemplo, a los no convertidos, enseñar, interceder, profetizar, disciplinar y aún reprender a otros, es una manera de servir a Dios, ¿no es cierto? También el servicio que hagamos si nosotros lo hacemos como el Señor nos manda o como Cristo lo hizo,
va a ser un servicio eficaz, un servicio con calidad, no a medias, sino firme, como lo hizo Jesús. Al servir como Cristo sirvió, ya no nos sentiremos, como hablábamos recién, desubicados, no nos vamos a sentir insatisfechos. Si te estás sintiendo insatisfecho, desubicado, dentro de la iglesia quiere decir que está faltándote algo. Especialmente tu vocación, ¿no es cierto? Que es servir. Amados, entonces también veremos todas las circunstancias provistas por la mano de Dios para servir a los demás. Porque muchas veces hay circunstancias que nos ayudan a progresar, a crecer en muchas áreas. Pero tampoco eso lo estamos dando. Ya sea inteligencia, sabiduría, estudios, dinero, progreso económico. Y muchas veces es para ti o para mí, pero no debe ser así. Todo eso es la mano de Dios en tu vida y en la mía, para que también nosotros sirvamos y otros también puedan progresar, ¿no es cierto? La vida de Jesús no fue una vida de egoísmo, sino una vida de servicio, de darlo todo. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando servimos así de todo nuestro corazón y por amor, eso es la vida de Cristo que se está manifestándose en nosotros y se está evidenciando la presencia de Cristo en nosotros. Se está viendo el carácter de Cristo y el carácter de Cristo es una vida de servicio y es el ejemplo que Él nos dejó, una vida de servicio. Y para terminar, quiero leer Mateo 25 del 31 al 46 y dice así. Y esta palabra que vamos a leer tiene que ver con lo que un día va a pasar contigo, conmigo, delante del Señor, ¿no es cierto? Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él le responderá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. Este pasaje de las Escrituras nos habla de la diferencia entre ser un servidor del Señor y no serlo. Entre ser aquel que obedece la palabra del Señor y el que no la hace. Esta escritura nos habla de la diferencia entre los que quieren ser como Cristo en esta corta vida que tenemos y los que no quieren ser como Cristo. Yo anhelo con todo mi corazón ser uno de los que obedecen, uno de los que quieren ser como Cristo, uno que se esfuerza cada día por hacer la voluntad del Señor. Es verdad, hay dificultades, es verdad, hay cosas que muchas veces nos detienen, pero la palabra del Señor en Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, ¿quién es? Es el autor y el consumador de nuestra fe. Amados hermanos, va a hacer una diferencia un día lo que hagamos aquí en la tierra, cómo servimos, si fuimos egoístas o nos despojamos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros conocimientos, de los dones que el Señor nos dio, ¿no es cierto? O si fuimos egoístas y guardamos todas esas cosas para nosotros. Ojalá que el Señor hoy nos ministre y nos ayude para que no seamos así, sino que seamos como Cristo dice que seamos, como Cristo quiere que seamos. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, así también hagáis, dice, ¿no es cierto? Vamos a orar para terminar. Vamos a estar delante del Padre. Señor, Padre amado, te damos gracias por esta palabra y rogamos que tú nos ayudes, Señor, para servir como tu Hijo amado Jesús lo hace y lo hizo, Señor, y como nos dio ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ayudes para seguir colaborando, sirviendo a los demás, enseñando a poner en práctica los dones y los talentos que tú nos diste, Señor, que al menos nos diste uno a cada uno, que podamos ponerlo en práctica y al servicio de nuestros hermanos y de la comunidad. Ayúdanos, Padre, para que usemos las circunstancias favorables que nos ayudan a progresar, para que las usemos, Señor, para que nuestros hermanos también puedan progresar y no nosotros solamente, sino que todos crezcan, todos avancen, Señor. Ayúdanos a servir de esa manera, amado Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a brindar afecto, a brindar amor, a brindar compañerismo, a brindar cordialidad, amabilidad, a tener amor no fingido cuando servimos, Señor, sino que lo hagamos por amor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que usted nos ayude para que sigamos intercediendo por los débiles, para que los podamos amar, para que le amemos, para que le apreciemos, para que los estimemos, Señor. Que sirvamos de esa forma, gozándonos con los que sufren y gozándonos con los que se gozan y sufriendo con los que sufren, llorando con los que lloran, Señor. Le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a seguir orando por los demás, Padre, una manera de servir, orar por los demás, enseñando, exhortando, ministrando con los dones que usted nos dio, aconsejando y orientando, Señor, que podamos servir como usted lo hizo en todo momento, en todo espacio. Está escrito en las Escrituras, de noche, de día, de madrugada. Señor, en el mar, en la playa, en el desierto, usted sirvió a los demás. Ayúdenos para que ese espíritu de Cristo, que es el espíritu de servicio, también sea una realidad en nosotros, Señor. Ayúdenos a servir, no para ser visto, sino por amor, Señor. Como dice en Mateo 6, del 1 al 4, que podamos
mirar, abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor y poder ver qué harías tú en las circunstancias que se nos presentan cada día y podamos hacer algo. Servir a los necesitados, a los pobres, a los no alcanzados, servir a los que están enfermos, a los que están en diversas situaciones. Ayúdenos, Señor. Le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Hosana en las alturas y gloria en la tierra.
Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente.